siempre va a ser con Dios, siempre va a ser estar a los pies del Señor. Así que les animo a que allí, donde usted está, junto conmigo, podamos ponernos a sus pies y podamos orar juntos a través de esta oración. Le acompaño a que se una conmigo y con todos los que ya estamos conectados para recibir la palabra de hoy domingo, un domingo en una palabra muy especial para todos nosotros, en la que todos nos hemos preparado para recibir esta dirección y esta revelación de nuestro amado Padre. Oramos al Señor. Amado Dios, Padre precioso y maravilloso, te damos gracias porque a pesar de nuestras ignorancias, siempre nos abrazas. Y quiero pedirte, Señor, que realmente nos perdones por tantas cosas que ignoramos, tantas cosas de tu palabra que no las tenemos en claro. Y queremos pedirte que nos ayudes y que nos asistas, porque tu Espíritu Santo, al estar en nosotros, está también todo el conocimiento y toda la revelación en nosotros. Solo, Padre, que no sabemos todavía relacionarnos como se espera que nos relacionemos. Por eso te pedimos que nos ayudes a avanzar en esta vida cristiana, en esta vida espiritual, conociéndote y enseñándonos, Señor, a aprender cómo vamos a continuar con nuestras vidas en cada situación que se presenta. Te damos gracias por las cosas que estamos viviendo y te damos gracias porque nos has elegido para este tiempo, para esta historia, porque nos vas a sacar buenos, sea la situación que nos toque estar. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, todo el poder y la honra. Amén. Hoy compartiremos la tercera parte de una palabra que comenzamos ya hace 3 domingos, cuarentena, restauración y familia. Esta es la parte número 3. Vamos a estar continuándolo a este tema, porque la verdad es que es un tema que hace mucho a la necesidad de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Muchas veces, sin darnos cuenta, estamos viviendo familias que están destruidas y aún seguimos sin darnos cuenta que necesitamos la restauración. El domingo pasado hablamos de algunos síntomas que aparecen en la pareja, en el matrimonio en particular, y evidencian la necesidad de ser restaurados. Cuando en un matrimonio surgen frases como, por ejemplo, no te soporto, o no veo las horas que se vaya, o no veo las horas que te vayas, uy, ya venís de nuevo, me quiero separar, o no tiene sentido continuar con esto. Estas frases, sea que lo digas en forma audible, sea que te lo digas en el espejo, sea que te lo digas en tu soledad, o sea que se lo digas a tu cónyuge, son síntomas de que tu matrimonio necesita ser restaurado, ¿sí? Entonces, a todos nos puede pasar y todos necesitamos la restauración. Cuando hablamos de restauración, hablamos de un trabajo artesanal, porque el trabajo de restauración no es algo que sucede con grandes luces, ni es algo que sucede que usted lo va a encontrar en las grandes fábricas, ni en los shopping, sino que cuando uno habla de restauración, ¿qué se imagina usted? Yo me imagino un taller sencillo, un taller con herramientas, pero un taller donde hay mucho amor. Porque un restaurador ama lo que restaura. Un restaurador, cuando recibe una pieza dañada, no ve todo el daño que tiene solamente, sino ve cómo era esa pieza. Y asimismo sabe cómo el paso del tiempo afectó esa pieza y ya comienza a diseñar en su cabeza, bueno, cómo lo voy a restaurar y cómo lo voy a dejar como tiene que ser. Así es Dios con nosotros en todas las áreas, pero particularmente en el matrimonio. Dios es el restaurador que con mucho amor hace posible que podamos ser restaurados. Debemos prestar atención a lo que nos dice el Salmo 127.1, la primera parte de este Salmo. Fíjese lo que dice: si el Señor, Salmo 127.1, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Se lo leo de nuevo: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Como lo vimos con anterioridad, el matrimonio debería ser algo de Dios más que de nuestros sentimientos. Y con esto no estoy queriendo decir que no tienen que haber sentimientos. Lo que estoy queriendo decir
es que lo que tiene que primar en un matrimonio es la voluntad de Dios, no simplemente el deseo de estar juntos. Creo que uno de los grandes problemas que se presentan a posteriori en muchos matrimonios pasa por haber iniciado algo basados principalmente en lo que ellos sentían o querían antes de basar lo que Dios quería o lo que Dios deseaba para sus vidas. Dar lugar a Dios en un matrimonio va muchísimo más allá de hacer un servicio religioso bonito el día de nuestras bodas. Recuerdo haber bendecido un matrimonio en donde la novia, mientras yo estaba bendiciéndole y compartiendo la palabra, estaba haciéndole señas a los invitados, se estaba viendo el vestido, miraba para todos lados y no prestaba atención. Obvio que no le dije nada, me tuve que tragar esa falta de respeto, no a mí, sino a Dios, para no arruinarle su fiesta. Y bueno, como es de pensar, ese matrimonio ya no camina junto, porque muchas veces en el matrimonio uno simplemente lo pone a Dios como una excusa para decir que esto va a funcionar, pero nunca se ha planteado en darle realmente el lugar a Dios para que sea el que una a la pareja. Lamentablemente muchos matrimonios comienzan así, y son los que cuando tienen que enfrentar los momentos difíciles o también los momentos bellos, escúchenme, no solo los divorcios aparecen por los momentos lindos, muchas veces un crecimiento económico en una pareja, el aumento de un negocio, de una actividad, también termina separando a la pareja. Y uno dice, pero si tenían de todo y se separaron. Y otros dicen, y bueno, se separaron porque perdieron todo. Bueno, es muy relativo. Cuando surgen los problemas o los cambios que todos enfrentamos en un matrimonio, allí es donde comienzan las contradicciones que más de una vez terminan disolviendo el vínculo. Con esto en mente vamos a la lectura que hicimos el domingo pasado de Marcos 10, 6 al 9. Yo le invito a que después en su casa usted lo lea mucho más, amplíe la lectura, porque realmente esa lectura le va a permitir tener una idea más clara del contexto, ¿sí? Aquí está hablando, le hacen una pregunta a Jesús sobre el divorcio, y dice así: pero al principio Jesús le está respondiendo a esta gente, Marcos 10, 6 al 9. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe al hombre. Al principio, cuando dice el Señor Jesús al principio, nos hace referencia a la creación. La unión armoniosa de un hombre con una mujer es cosa de Dios. Se lo digo de nuevo. La unión armoniosa de un hombre con una mujer es cosa de Dios. A eso que nosotros le llamamos matrimonio es cosa de Dios. Porque Dios en su corazón no tiene la idea y el propósito que el matrimonio sea un calvario, sea un sufrimiento, sino que sea una bendición. Por eso lo ha establecido Dios. Tal como vimos en la enseñanza apostólica de Hebreos, el matrimonio es algo muy valioso, algo de gran estima, no algo que podemos tirar o deshacer por cualquier cosa. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, sin manchas. En la versión del lenguaje sencillo dice: todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. Escúchame, si usted tiene algo valioso, lo va a tener tirado, lo va a tener descuidado, no le va a dar el trato que amerita algo que tiene valor. ¿No le pasa a usted que a veces pasa por un barrio y ve una casa bonita, descuidada, y uno dice, pensar que si yo tuviera esa casa le haría esto, le haría aquello? O cuando ve un vehículo descuidado, maltratado, dígame si no se le cruza por la idea, yo haría algo con ese auto, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa cuando a un matrimonio no le damos el valor que corresponde. Muchas veces lo descuidamos. Y el matrimonio no es casarse. El matrimonio es todo lo que pasa desde que te casas, ¿sí? De todos los días. Así que es un trabajo de siempre. Para quienes pretenden comenzar con la formación de una familia, están pensando en el matrimonio, les aconsejo recurrir a la ayuda del único constructor y restaurador que es Dios.
Él es el que puede edificar tu casa, el que te puede ayudar, el que te puede guiar, el que te puede hacer pasar por momentos preciosos, porque te va a hacer una casa acorde a lo que vos necesitas. Y con respecto a acercarnos a Dios, yo creo que no podemos acercarnos a Dios simplemente para que Dios haga lo que nosotros queremos. ¿Me está entendiendo? Por ahí, aquí en Occidente, tenemos esa falta de respeto con Dios. Muchos lo vemos a Dios como el genio de la lámpara. Yo le pido mis 3 deseos y ya está. No, esto no es así. A Dios le tenemos que tener respeto. Dios, esta palabra que es tan difícil de definir, es algo que sobrepasa nuestro entendimiento, nuestro universo. Así que yo no puedo pretender que Dios se haga a mí, más bien yo tengo que hacerme a Dios. Por eso si vos querés que Dios edifique tu hogar y estás en este proyecto, sería bueno preguntarte y responder con la mayor de las sinceridades lo siguiente: ¿lo que quiero hacer es lo que yo quiero o es lo que Dios quiere? Porque si lo que quieres hacer es lo que Dios quiere, te va a ir bien. Pero si lo que quieres hacer es solo lo que vos quieres y vos quieres que Dios quiera, yo no te puedo asegurar que te vaya bien. A los que ya están en un matrimonio y de pronto se encuentran pasando por desencantos, por momentos difíciles, simplemente me gustaría recordarles que la idea del matrimonio, como lo dijimos recién, es algo de Dios. Por tanto, queriendo o no queriendo, tienes algo de Dios con tu esposo, un matrimonio con tu esposo. Es algo valioso. Y cuando tenemos y empezamos a darle al matrimonio el valor que Dios le da, siempre podemos volver a empezar, involucrando la voluntad de Dios en medio de los dos. Escuche bien, no es lo mismo involucrar a Dios en nuestros planes que involucrarnos nosotros en los planes de Dios. Se lo digo de nuevo, no es lo mismo involucrar a Dios en nuestros planes que involucrarnos nosotros en los planes de Dios. Esta es la idea occidental. Dios me cumple los sueños, Dios me mima, Dios me da lo que yo quiero. Esa es la idea occidental. Ese es el evangelio mal predicado que hemos recibido. Venía a Dios que te soluciona. Dios se pone como una niñera, Dios se pone como el consentidor que te va a dar todos tus caprichos. No es así. Te han predicado un evangelio que no es el verdadero. El verdadero evangelio es venir a Dios para hacer la voluntad de Dios, no para que sigas haciendo lo que quieres, porque si no, ¿qué sentido tiene que Dios esté con nosotros? ¿Me está comprendiendo? Entonces, no es lo mismo, a ver, le pongo un ejemplo, no es lo mismo usar la tarjeta de crédito hasta el tope y después pedirle a Dios que bendiga esa operación financiera que hiciste, que primero decirle a Dios: Dios, está bien que haga esta operación financiera, y si Dios te dice que sí, hacerla. ¿Me está entendiendo? Sobre esto, sobre las relaciones, mi papá contaba una experiencia que tuvo después de haber hablado de la voluntad de Dios. Una jovencita se le acercó y le dijo, Don Edmundo, Edmundo se llamaba mi papá, Don Edmundo, sabe que yo ya llevo muchos años orando por una persona con la que yo me quiero casar. Y mi papá le respondió, ¿y estás orando la oración de Jesús? Le llamó la atención a esta chica y dijo, ¿cuál es la oración de Jesús? Y la que hizo Jesús. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo se llama esta persona por la que está orando? Y bueno, póngale que le dijo Carlitos. Entonces vos tenés que orar así. Padre, si es posible, que me case con Carlito. Pero si no es tu voluntad, Señor, ahí está, lo dejo. Y entonces esta chica le dijo, no, don Edmundo, yo no pienso orar así. Mire, si Dios me lo quita a Carlitos. ¿Me está entendiendo? Muchas veces nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Y entonces estamos contentos. Pero no se trata de eso. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Y un matrimonio, para que sea la voluntad de Dios, tiene que empezar en Dios. Tiene que empezar en Dios. Para los que ya estamos casados, sigamos aprendiendo lo que Dios nos enseña sobre su idea original, a esta idea que el hombre le puso de nombre matrimonio. Versículo 7, continuando con la lectura, versículos 7 y 8 dice así: Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Sobre esto hay mucho que hablar. Este mismo pasaje lo encontramos en Lucas y en Mateo 19, 3 al 6, ahí usted lo tiene puesto y lo puede leer, dice lo siguiente, Mateo 19, 3 al 6, es un pasaje paralelo a este. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No habéis leído? Replicó Jesús, y ahí le dice lo que leímos nosotros, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. La referencia que hace Jesús va más allá del argumento que tenían los fariseos. Los fariseos van con el argumento de Moisés. Y le dicen, Moisés ha dicho que podemos divorciarnos. Y entonces Jesús le dice, miren, para decirlo en mis palabras, lo que Moisés hizo no es una ley, sino una concesión, por causa de la dureza del corazón de ustedes. Pero en el principio, la idea original era varón y mujer. La referencia que hace Jesús no es a un hombre, sino al mismo Creador. Y dice, él los creó varón y mujer. Los unió varón con una mujer. El hecho que hace mención aquí, por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, tiene total consonancia con la primera pareja, con Adán y con Eva. En realidad ellos eran solamente dos y no había más. Y para que funcione un matrimonio tiene que ser como el de Adán y Eva. No tienen que haber nadie más que los dos. Y hay un tercero, que es Dios. Porque dice la palabra que Jehová Dios bajaba y estaba con el hombre y con este matrimonio. Lamentablemente esta primera característica y mandato es una de las más desobedecidas en nuestros tiempos. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Sin papá y sin mamá implica eso, no otra cosa. No es que acá quiere decir que lo mismo, no. Cuando el varón lleva en su valija a su mamá o a su papá y la novia lleva en su valija a uno o los dos padres, seguramente ese matrimonio va a ser un caos. Que yo lo hago así porque mi mamá me dijo, que mi mamá me dijo, que mi papá me dijo. Bueno, tenemos que empezar algo nuevo y no se puede empezar algo nuevo con algo viejo. Yo sé que los padres tenemos mucha responsabilidad y algún día me tocará a mí y tendré que hacer un paso al costado porque nuestros hijos tendrán que comenzar sus propias historias en donde ya nosotros no entraremos y oraremos para que el que entre en esa historia sea Dios. Porque Dios es el que puede darles el consejo justo que ellos necesitan. Yo puedo aconsejar desde mi experiencia, y mi experiencia no es la experiencia de mi hija Abril, ni de mi hija Yael, ni de mi hijo Miqueas. Así que yo puedo darles un consejo muy acotado, pero Dios, que ve el pasado, que ve el presente y que ve el futuro, les puede aconsejar de la mejor manera. Dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Sabe que hay matrimonios que llevan años, pero años, sufriendo estos problemas de que no se logran separar de la mamá y del papá y entonces vienen estos grandes problemas en la casa? No significa que papá y mamá, yo ya no me hago cargo, chao, se terminó. No, no es mi responsabilidad. Mi papá, mi mamá, en este caso es una persona objeto de honra para mí, a quien yo debo seguir tratando bien y amando, pero no debo dejar que se meta en mi matrimonio. Y mi esposa tiene su mamá y tiene su papá, a quienes tiene que honrar, tiene que amarles, pero no los quiero metidos acá en mi habitación. ¿Está entendiendo? Porque si no, se nos complica todo. Tenemos que aprender a vivir matrimonios así. El gran problema es que muchos piensan que dejando o metiendo a terceros dentro del matrimonio les va a ir mejor. Y aquí no funciona eso. El único que puede meterse en un matrimonio es Dios. Así que cuando un matrimonio viene a pedir consejo, no le tratamos de decir lo que nos funciona a nosotros, porque eso no funciona a nosotros.
Tratamos de mostrarle los principios de Dios, porque eso va a funcionar en cualquier matrimonio. No más dos, sino uno. Dice, ya serán una sola carne. Y muchos han tomado esto como una referencia a lo sexual. Y sí, tiene que ver con lo sexual. Y dicho sea de paso, en la palabra de Dios, lo sexual es algo que forma parte del matrimonio, que une a la pareja. Y no es algo que debe estar sucediendo entre personas que no tienen ningún compromiso, o aún personas que teniendo un compromiso de noviazgo, todavía no se casaron. Porque esto va a hacer mucho daño psicológico y en muchas otras áreas dentro de esas personas. Lo hemos visto en muchos casos. Y más allá que muchos dicen superar estas cosas, no son fáciles de superar. Lo sexual está diseñado por Dios para esa primera pareja, para esa pareja que empiezan solos y empiezan a ser una sola carne. No solo refiriéndose a lo sexual, sino refiriéndose a todo. ¿Sabe qué? A todo. Cuando usted se casa para formar una sola y nueva figura, que es usted con su esposa. ¿Me está entendiendo? Si usted se casa para seguir con su vida, pues yo no sé para qué se está casando. No entendió el matrimonio. Así como a Adán le cambió la vida a la esposa, ese era el propósito de Dios. No es que Adán seguía haciendo lo que quería. Adán empezó a hacer todo lo que Dios le decía con Eva. Y yo sé que para la idea y el pensamiento que está muy nutrido desde el machismo en el hombre, es hasta como vergonzoso andar con la mujer. Y no me lo digan que no, porque yo conozco, porque soy hombre, y porque muchas veces uno se enfrenta a la mirada de otros hombres que te miran hasta con menosprecio cuando vas con tu esposa. Yo no tengo la culpa que a vos no te haya funcionado. A mí me funciona, porque somos una sola cosa con mi esposa. Y estamos juntos no porque tengamos miedo de separarnos, sino porque estamos juntos y porque nos gusta estar juntos, porque Dios nos unió. ¿Me está comprendiendo? Entonces, ya no somos dos, sino somos uno. Tiene que ver con todo. Y este es el gran problema. Es más, hoy en día el matrimonio es como que yo hago mi vida y vos haces la tuya. Y comparten cama, pero no comparten un hogar. Y sí es cierto que muchas veces yo estoy involucrado en cosas en donde mi esposa no está físicamente, pero sigue estando. Y muchas veces mi esposa está haciendo cosas donde yo no estoy, pero estoy. ¿Me comprenden? El gran problema es cuando los matrimonios empiezan a vivir cada uno su vida. Creen que así funciona, pero tarde o temprano se dan cuenta que ya nada los está uniendo. Porque Dios dijo, dejarán de ser dos para ser uno. No 1 1/2, no 1 3/4, sino uno. Solo uno. Este es el propósito de Dios con el matrimonio. La palabra hebrea, fíjense ustedes, para matrimonio era la palabra kidusim y quería decir santificación o consagración. Y se usaba al describir algo que se dedicaba a Dios como su exclusiva y particular posesión. Cualquier cosa totalmente consagrada a Dios era kidusim. Esto quería decir que en el matrimonio el marido estaba consagrado a la mujer y la mujer al marido. Cada uno llegaba a ser posesión exclusiva del otro, de la misma manera que una ofrenda se convertía en la posesión exclusiva de Dios. Así lo explica Barclay. ¿Sabe? Muchas veces nos hemos topado con matrimonios en donde uno se pregunta, no sé para qué se casaron. Hubieran sido más felices si se quedaban cada uno por su lado. Porque no se puede vivir un matrimonio, pretender vivir un matrimonio en donde cada uno sigue un camino diferente. El camino es de los dos. El dinero es de los dos, las ideas son de los dos, los sueños son de los dos, los proyectos son de los dos, las decisiones son de los dos porque son una sola carne. Están los dos comprometidos en un proyecto precioso que es una familia. Cuando hay que corregir a los hijos, lo hacen los dos, no uno solo. Y si le toca a uno corregir, lo hace con el consentimiento y con el acuerdo del otro.
No es que el padre hace una cosa, la madre hace otra, el papá viene y dice que se hace así, la mamá viene y dice que se hace de otra manera, porque entonces la familia es un caos. Matrimonio es cosa de Dios. Matrimonio nos lleva a valorar algo que viene de Dios. Matrimonio es dejar la historia que venía escribiendo con papá y mamá para empezar a hacer mi propia historia junto con Dios. Dejo mi mamá, dejo mi papá para unirme a mi mujer y empezar a ser uno solo. No seguir siendo yo casado, sino ser yo diferente, una nueva persona. Por eso es que a veces a algunos papás le dicen, ¿cómo has cambiado desde que te has casado? Claro, mamá, que tiene que cambiar ese hijo, porque ya no es el mismo, ya es otra cosa. Así que no se asuste si cambió. No se asuste si ya no va todos los días. No se asuste si ya lo ve diferente. Porque su hijo es diferente, se casó. Su hija es diferente, se casó. Ya no va a estar haciendo las cosas que hacía antes. Ya usted no puede tratarla como la trataba antes. Es ahora una mujer casada. Es una mujer consagrada. Es un hombre consagrado en un matrimonio. Bueno, les dejo hasta acá esta enseñanza que nos va a ir ayudando a darnos cuenta qué es lo que Dios tiene que restaurar y tocar dentro de nuestros matrimonios. Por ahí tiene que hablarnos sobre el poco valor que le estamos dando a las cosas. Darle el valor a las cosas que Dios le da valor es algo muy sabio. Y una cosa que Dios le da valor es el matrimonio. Segundo, tal vez Dios tenga que tratarnos con respecto a el dejar lo que teníamos antes para poder tener algo nuevo que es el matrimonio. Y en tercer lugar, el aprender a ser uno con tu esposa, uno con tu esposo. No dos, sino uno. Aprender a compartir, a no tener miedo. Varones, y le digo a los varones porque es lo que me pasó a mí. Muchas veces yo sentía cómo muchos te miran hasta con desprecio o te juzgan, qué celoso que sos, que no la dejas respirar, que... No, mira, no es verdad. Cuando uno ama y cuando uno está unido con otra persona, siempre va a estar junto. Es lo normal, es lo que se espera. Y vos, si amás a tu esposa, si amás a tu esposo, seguramente que el mejor lugar donde vas a estar es justamente con tu esposo o con tu esposa. Y eso va a ser una bendición también para tus hijos y una preparación y una enseñanza para ellos en lo que después va a ser el propósito de Dios en sus vidas. Bueno, terminando ya, quiero invitarte a que oremos juntos y que podamos entregar esto al Señor y ponerlo en las manos de Dios. ¿Sí? Así que oramos al Señor. Padre, te damos gracias porque hemos podido compartir juntos este tiempo y queremos pedirte, Señor, que tu bendición sea sobre todas las familias, que restaures las familias. Yo sé que para vos no hay cosas difíciles, pero para nosotros, Padre, hay cosas que nos parecen imposibles, pero igual te lo pedimos. Ayuda, Señor, porque en ti hay restauración. Oramos por cada familia que compone esta congregación, por cada familia que está viendo esta transmisión, que en el nombre de Jesús tu bendición sea sobre ellos. Te lo pedimos agradecidos, invocando el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, y antes de terminar, vení amor, quiero compartir algo con mi esposa. Hola. Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Bueno, aquí estoy cumpliendo la promesa de mi esposo y ya me estaba olvidando hoy, pero al mediodía me hicieron una llamada y me hicieron recordar que hoy tenía que saludarlos. La verdad que los extrañamos un montón y es una alegría cuando vemos que están del otro lado conectados. Aprovecho porque tenemos una sorpresa para este miércoles. A todos aquellos que están conectados desde el comienzo de la palabra hasta el final hay una sorpresa. No sé si querés que lo diga. ¿Ustedes quieren que diga cuál es la sorpresa? Sí, mira, dicen que sí. Dale. Bueno, vamos a hacer un sorteo. El sorteo va a ser un bizcochuelo, un marmolado de chocolate. Acá por lo menos en la casa les gusta un montón, así que... Son buenos, doy fe. Sí, bueno, así que ese va a ser el premio. Lo único que tiene que hacer es estar conectado desde el comienzo de la transmisión,
mandarme un mensaje por WhatsApp o en el Face diciendo, bueno, acá estoy, presente familia Rodríguez o presente familia Campbell, y lo anotamos y después al terminar la palabra hacemos el sorteo en vivo y al otro día le llevamos el bizcochuelo para Así que se es. lo compartan en familia y puedan disfrutar. La participación es por familia. Es por familia, así que bueno, el que... No por persona, No por persona. no me va a hacer trampa. Porque ahí ganan los Elías, ¿no? Que son un montón, ¿sí? Bueno, ahí está. Entonces Ahí está. tenemos esa sorpresa para el próximo miércoles. No se olvide de sus saludos, que los puede mandar, que los vamos a ir pasando aquí. Así que, bueno, sin más que decirle, solo nos queda despedirnos. Un abrazo y que estén bien. Chao, chao.